Nuestro primer ponente es el doctor Héctor Walter Orozco Chávez. Él es miembro del Comité de Educación Médica Continua del Consejo Regional 18 Callao del Colegio Médico del Perú. Es médico graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es actual director de Educación para la Salud de la Dirección Regional de Salud del Callao, DIRESA, Callao, oficial superior brigadier, activo en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Además, es evaluador de establecimiento de salud, promotor y difusor del Sistema de Defensa Nacional. El doctor Walter Orozco también es instructor acreditado por el INDECI ante la Región Provinciana Constitucional del Callao e instructor de la OFDA. Él va a tener con nosotros la conferencia titulada Seguridad Humana y Estilos de Vida Saludables. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Bien, permítanme primeramente saludarlos y manifestar mi complacencia y felicidad de poder estar en esta reunión y de verlos a todos ustedes, porque en realidad es un compromiso bastante fuerte en el que queremos desarrollar con esto de la promoción de la salud. Y no quisiera, antes de empezar la reunión, manifestarle una gran preocupación que lo venimos manifestando ya desde el Colegio Médico, del Consejo Regional 18 del Callao, y es tener muy en claro lo que es la promoción de la salud. Muchas veces nosotros hemos trabajado y trabajamos hablando sobre las medidas preventivo-promocionales, como si ambas fuesen iguales. Entonces ya debemos de tener muy claro la concepción. Prevención es prevenir, evitar. Promocionar es hacer que sean. Entonces no podemos prevenir, evitar las enfermedades y prevenir la salud, evitar la salud. Como tampoco podemos promover la salud y promover las enfermedades. Entonces debemos de comenzar primeramente tener muy claro y manejar bien nuestro idioma o verdaderamente nuestros conceptos. Y hablar siempre de promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Son dos capítulos completamente diferentes. Incluso cuando nosotros hablamos o entramos a revisar lo que es las funciones esenciales de salud pública, uno de los factores es la promoción de la salud. Entonces, partamos por ese principio, que no podemos hablar que el médico o lo que trabajamos en salud hacemos actividades preventivo-promocionales. Son dos cosas completamente diferentes. En ese sentido, a mí me han encargado hacer una charla sobre lo que es la seguridad humana y estilo de vida saludable. Vengo en representación del Consejo Regional 18 del Colegio Médico del Perú, el Consejo Regional 18 Callao, y vamos a hablar sobre un término que aún está en boga, que aún no es muy bien comprendido, que aún todavía tenemos ciertas dificultades para analizarlo, pero sin embargo considero que es algo tremendamente importante y vital. Partamos por un principio, una llave que no digamos si fue la llave para el desastre o fue una llave para el cambio y es una llave para el futuro. Entonces en la imagen es una llave, pero representando a una bomba, y esa bomba ¿fue producto de quién? De Einstein. Einstein, un gran científico, pero también era un gran filósofo. Inventó la bomba atómica, o la descubrió, o la creó, y cuando llegó ese momento y lanzaron la bomba en Hiroshima, causando un holocausto tremendo, menciona una palabra: todo ha cambiado, o todo cambió. Y definitivamente, el holocausto que se presenta en el Japón fue tremendamente terrible y ese 6 de agosto de 1946 marcó para siempre a la humanidad. Sin embargo, él también expresa otro pensamiento que dice, necesitaremos una manera sustancialmente nueva de pensar si la humanidad debe sobrevivir. No podemos seguir pensando ya en la misma forma como fue antes de la guerra o antes de la bomba. Después de la bomba tenemos que cambiar nuestros pensamientos, tenemos que cambiar nuestras actitudes, si es que la humanidad persiste o quiere seguir existiendo. Y de ese punto de vista aparece el término de seguridad. Pero el término de seguridad, ¿cómo comienza a cambiar? La seguridad de los estados por la seguridad de la gente.
En mi presentación me decía, yo vengo como representante del INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil también, soy bombero de carrera, soy instructor de lo que es gestión de riesgo, y para nosotros la seguridad del Estado era primordial, fundamental. Trabajamos con la seguridad del Estado hablando del ejército o las Fuerzas Armadas. Ahora debemos de cambiar y ya no hablar de seguridad de Estado, sino seguridad de la gente. La seguridad nuclear, recordemos la Guerra Fría, todo el mundo temblaba porque en qué momento Estados Unidos y Rusia se agarrarían en una guerra a bombazos y que la bomba que se lanzó en Hiroshima o en Nagasaki era un juego de niños, un cuetecillo, frente a las bombas que ya poseía Rusia o Estados Unidos que hablaban de megatones. Entonces, esa seguridad nuclear comenzó a cambiar y ahora hablamos de la seguridad humana. Gracias a Dios en el mundo, después de la Guerra Fría, los gastos en Fuerzas Armadas, por lo menos en muchos de los países, ha comenzado a disminuir, pero sin embargo ha disminuido y la inversión en salud no ha aumentado mucho. Bien, entonces cuando hablamos de seguridad humana, hablamos de un triángulo, donde la seguridad humana tiene, digamos, estos componentes de las dimensiones vitales. La seguridad humana, yo lo apagué creo, ese es el problema de no conocer bien la terminología. ¿Cuál es el puntero? La seguridad humana, en la parte superior, tiene dos componentes fundamentales, que es el desarrollo humano y los derechos humanos. La seguridad humana, el desarrollo humano y los derechos humanos, esas son las dimensiones vitales. Para poder lograr la seguridad humana, fundamentalmente tenemos que trabajar el desarrollo humano y los derechos humanos. Esta concepción parece mentira, en nuestras constituciones ya nosotros más o menos la teníamos, porque la seguridad humana era el fin esencial de la Constitución, donde decía el bien común. El gobierno peruano decía que todos los peruanos deberíamos tener un bien común, pero para eso necesitábamos tener desarrollo, pero no iba a haber nunca desarrollo si no había seguridad. O sea, algo más o menos está por ahí, posteriormente fue cambiado. Entonces, mencionemos que el concepto de seguridad se ha interpretado de una forma estrecha durante demasiado tiempo. En cuanto a seguridad del territorio contra la agresión externa o como protección de los intereses. Recordemos nuestros armamentos que comprábamos para protegernos de invasores externos. Actualmente, cualquier agresión externa es bastante difícil. La seguridad se ha relacionado más con el Estado-nación, que con la gente. 5 décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se hace un llamado directo a superar los temores creados durante el periodo de la Guerra Fría y concentrar esfuerzos en resolver las amenazas que afectan la vida en su cotidianidad con visión complementaria de las 3 dimensiones vitales que estamos mencionando. Entonces, cuando hablamos de desarrollo humano, tenemos que buscar que la gente pueda elegir libremente entre sus opciones personales, pero también su propio desarrollo, ligado a los medios de vida que permiten la libertad para vivir sin miserias. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de un sustento donde está la garantía del cumplimiento y la defensa de los derechos humanos por parte de los gobiernos, que nos permite la libertad para vivir con dignidad, estrechamente ligado a la igualdad, a la equidad, a la tolerancia y otros deberes y derechos. Entonces acá cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando fundamentalmente de valores. Y sin esos dos, fundamentalmente la seguridad humana no va a funcionar. Y eso es lo que nos permite vivir sin temores o amenazas. Entonces cuando hablamos de seguridad humana, ya no hablamos de la cuestión policial o del ejército que nos protege, sino hablamos de vivir tranquilos, vivir en libertad, poder elegir libremente, vivir en paz, vivir en armonía, vivir alegres. Bien, esa seguridad, la seguridad humana, nos enfoca 7 categorías, donde decimos que primeramente la seguridad política,
la seguridad social de la comunidad, la seguridad económica, la seguridad personal, la seguridad ambiental, seguridad alimentaria y la seguridad en materia de salud. Esas son las categorías principales que nosotros que debemos manejar. Dice, por lo tanto, el concepto de seguridad debe cambiar así en forma urgente, en dos sentidos fundamentales, del acento exclusivo de la seguridad territorial a un acento mucho mayor de la seguridad de la población y de la seguridad mediante los armamentos a la seguridad mediante el desarrollo humano sostenible. La lista de amenazas contra la seguridad humana es extensa, sin embargo se pueden agregar en estas categorías. Entonces, viendo estas categorías, entremos un poco a definir la concepción de lo que es la salud. Y ya no podemos hablar de la salud como simplemente el estado físico integral, donde, digamos, podamos vivir felices. Ya no, esos conceptos han variado. Y actualmente se habla del concepto de salud como una situación de equilibrio armónico y dinámico. Y armónico y dinámico porque permanentemente se está modificando. Y el ser que está sano estaría en equilibrio. La enfermedad sería el desequilibrio. Pero ese balance permanentemente es inestable entre las situaciones placenteras y desplacenteras, que puede ser un mismo día. Hoy día estamos reunidos acá y de repente estamos en una forma placentera. Pero por ahí nos llama por teléfono y nos avisan de alguna cuestión mala de repente y entramos en un momento displacenteros. Y es nuestra capacidad de volver a recuperar ese balance para poder hablar de la salud. Y ese balance va en las distintas esferas, en la física, mental, espiritual y social del ser humano, que también que ocurren en un mismo día. Entonces, hablar de salud actualmente es hablar de un equilibrio. Ya no es ausencia o presencia de enfermedades, sino es hablar de un equilibrio, pero en la forma como está considerado ya el ser humano, que el ser humano es un ser biopsíquico social. O sea, fundamentalmente es un equilibrio en lo biológico, es un equilibrio en lo psicológico y es un equilibrio en lo social. Cualquiera de esos factores que se desequilibren nos va a llevar hacia el extremo de la enfermedad, o sea, perdemos el equilibrio. Y si lo conservamos, vamos hacia el extremo de estar sano. O sea, ya no es sano simplemente una cuestión patológica, sino otros factores adicionales. Ahora está muy en boga hablar sobre los determinantes de la salud. Y lógicamente lo mismo que estamos hablando. Hay un factor muy pequeño, central, que son los factores genéticos dados por la edad, el sexo, la carga genética, donde quizás muy poco podemos actuar en este momento, pero que en un determinado momento la ciencia podrá actuar mayor, pero ahorita es muy poco. Sin embargo, sí hay otros factores que sí podemos actuar sobre ellos. Uno de ellos, por ejemplo, son los estilos de vida individuales. Y antes lo mencionaban en la mesa. ¿Quiénes son los responsables de los estilos de vida saludables? ¿El médico? ¿Los alcaldes? ¿O somos nosotros? Somos nosotros mismos. Tenemos que cambiar de actitudes. Ya no podemos seguir viviendo de la misma forma como vivíamos de repente antes. No podemos seguir comiendo comida chatarra. No podemos estar en una forma sin hacer ejercicios, estar permanentemente sentado frente a una computadora. También decía Einstein que cuando se descubrió la energía eléctrica, o algo así por el estilo, decía, también apareció la sociedad de los tontos. Ahora vemos muchos, incluso hasta parejas, de repente, que van a comer y ambos están con su teléfono. Y en lugar de conversar o de verse la cara, cada uno está hablando por su teléfono. Eso enferma. Entonces, los estilos de vida individuales dependen de nosotros. No podemos seguir siendo esclavos de la tecnología. Las redes sociales y comunitarias juegan un rol importantísimo, que también podemos actuar sobre ellos. Dentro de ellos, lo que son todos los condicionantes económicos, culturales y ambientales, donde están las condiciones de vida laborales, el ambiente laboral y el desempleo. El ambiente laboral es importantísimo para conservar la salud.
Si nosotros vivimos en un trabajo donde no tenemos una atmósfera buena, no vamos a ir con agrado y vamos a salir con desagrado. ¿Estaremos sanos? ¿Llegaremos a la casa mortificados y molestos? ¿Estaremos sanos? ¿Agrediremos de repente ante cualquier reacción a un familiar, a la esposa o a quien? ¿Estaremos sanos? El desempleo, lógicamente que no son políticas de gobierno, sino que tiene que ser políticas de Estado. Pero no solamente que haya empleo, sino que no haya subempleo, porque podemos haber empleo, pero mal pagados. Entonces, el desempleo y el subempleo también es importantísimo. El ambiente laboral lo vimos. La educación, punto fundamental e importantísimo. Hoy día, por ejemplo, nos acompañan universidades, fundamentalmente la Universidad Nacional del Callao, con la que trabajamos permanentemente. Y estamos imbuidos o estamos metidos en comenzar a trabajar con ellos para cambiar los estilos de vida. Con ellos siempre venimos hablando que deben de trabajar en lo que es cambio de actitudes y de aptitudes. La agricultura, producción de alimentaciones que sean buenas, que estén al alcance de todos los demás. Agua y saneamiento, los servicios de salud y la vivienda. Mire, y los servicios de salud, en realidad, para contribuir a la salud, va a ser muy pequeño. Sin embargo, consumen grandes presupuestos. Si nosotros actuáramos en esto, en las redes sociales, en la parte de la económica, en la parte del ambiente, estaríamos haciendo bastante. Pero todo va a depender fundamentalmente de nosotros mismos. Cuando hablamos de seguridad humana, vuelvo a incidir, no hablamos de seguridad militar, no hablamos de seguridad policial, no hablamos de seguridad simplemente de que no nos vayan a asaltar. La seguridad humana en este momento como concepto va mucho más allá. Y dice, es la seguridad contra todas las amenazas crónicas, como el hambre, la enfermedad, la represión. Y también es la protección contra alteraciones súbitas, introspectivas y dolorosas en el quehacer de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo, en la comunidad. Frente a estas actitudes crónicas y estas agudas o súbitas, es donde está actuando la seguridad humana. La seguridad humana, entonces, significa protegernos contra las alteraciones súbitas e introspectivas, dolorosas en el quehacer cotidiano, ya sea en el hogar, por ejemplo, una enfermedad aguda, la violencia. En el empleo, despidos, maltratos. En la comunidad, inseguridad, desastres ocasionados por un evento abiótico, como los terremotos, bióticos como las epidemias, producidas por elementos patógenos o antrópicos que son inducidos por la actividad del hombre como la contaminación ambiental. Dice la doctora, que es la directora de la OPS, cuando habla de seguridad humana, dice, seguridad humana es proteger lo vital del ser humano, de tal forma que se engrandezcan sus libertades y aspiraciones. Entendamos entonces que seguridad humana acá ya no está hablando de guerras, ya no está hablando de protección, sino está hablando de la libertad, de lo vital del ser humano. ¿Cuál es lo vital del ser humano? Vivir felices y llegar hasta viejos felices. Porque ¿qué hacemos llegando a viejos si de repente tenemos una serie de problemas porque no nos hemos sabido prevenir? Lo decía el doctor Héctor Medrano, él no fuma o no fumó. ¿Cuántos de nosotros hemos fumado y cuánto tiempo hemos perdido fumando? ¿Y cuántos siguen perdiendo todavía la salud fumando? ¿Cómo van a llegar a su vejez? Significa proteger las libertades fundamentales, aquellas que son la esencia de la vida, proteger a la gente de amenazas y situaciones críticas, severas y prolongadas. No se entiende, pero la violencia, los accidentes de tránsito, ¿afectan a la salud? O simplemente, no son cuestiones delincuenciales. Si nosotros vivimos en nuestras casas y en lugar de abrir las ventanas le ponemos fierros y cadenas, estaremos sanos. Si salimos a la calle y estamos ahí mirando en qué momento se nos sube un microbús o un carro hacia la vereda, estaremos sanos. Entonces, significa proteger las libertades fundamentales. Significa crear sistemas políticos, sociales, ambientales, económicos, militares y culturales que permitan y den a la gente más razones para vivir
y disfrutar la vida con dignidad. Eso es lo fundamental, vivir y disfrutar la vida con dignidad. Si no hay seguridad humana, no nos digan que los militares o los ejércitos, sino que si no hay verdaderamente una condición para vivir y disfrutar la vida, simplemente no tendremos seguridad. Entonces, dentro de estos factores que combate o trata de combatir la seguridad humana, están la pobreza y las inequidades. Lógicamente, la pobreza y las inequidades nos va a llevar aquí, desnutriciones, nos va a llevar a no tener un hogar, no podernos proteger. Nos llevan a epidemias y pandemias. Hoy día preocupados porque aparentemente el cólera está rebrotando y hay países como Cuba y México que ya tienen problemas con el cólera. Haití después del terremoto. Entonces tenemos que tener cuidado con las epidemias o protegernos de las epidemias y las pandemias. La seguridad humana lleva a protegernos contra la contaminación y destrucción del medio ambiente. Perú vemos muchas veces cómo se va destruyendo nuestra selva amazónica por una minería informal. Cómo se contamina por los automóviles, las fábricas, que también afectan a la salud. Falta de acceso a agua potable. Los desastres naturales o inducidos. Como les decía, yo trabajo con el INDECI y en este momento nosotros estamos a la espera de un gran sismo en el Perú, por lo menos en Lima. Hace muchos años que no ha habido un sismo, y no podemos decirle o achacarlo a la desgracia o a las cosas que lo manda Dios como castigo. No, porque estas son cosas naturales. El ingeniero Tavera, en este momento uno de los más grandes estudiosos de la sismología, decía, el día que no haya terremotos, la vida en la Tierra ha acabado. El desplazamiento de las cortezas de las superficies terráqueas se deben a que hay actividad y vida dentro de la Tierra. Entonces, cuando hayan desaparecido, habremos acabado el ciclo de vida. Pero hay otros factores, como con los inducidos, que es el hombre el que las provoca. ¿Cómo seguimos contaminando nuestro medio ambiente? Riesgo para la salud materna e infantil. Sabemos todavía cómo están los problemas para atenciones de parto. Sabemos cómo están los cuidados de los niños. Entonces, seguridad humana habla también sobre esto, que tenemos cuidado la parte materna e infantil. Habla del subempleo y el desempleo. Si nosotros no tenemos un empleo digno, no ganamos bien, estaremos sanos. Podremos adquirir nuestras necesidades básicas. Podremos satisfacer a nuestros hijos o a nuestros familiares. Habla la seguridad humana de la violencia, la delincuencia, el terrorismo. En este momento el narcotráfico en el mundo entero. Habla la seguridad humana de la inseguridad vial. El número de accidentes en el mundo es tremendamente altísimo. Es espantoso. Las adicciones. Adicciones no solamente al tabaco, porque muchas veces decimos lucha antitabáquica, pero debería ser contra el tabaco y cualquier otra droga adictiva. Yo no sé si la política que se llevan a veces diciendo de que si lo favorecemos o lo hacemos legal, vamos a combatirlo, podría ser, pero sin embargo tengo yo mis dudas. Entonces, la pregunta sería, con todo esto, ¿cómo relacionamos la seguridad humana y la salud? Y tenemos que decir que la seguridad humana se expresa en un niño que no muere, en una enfermedad que no se disemina, un empleo que no se elimina, una tensión étnica que no explota en violencia, un disidente que no es silenciado. La seguridad humana no es una preocupación por las armas, es una preocupación por la vida y la dignidad humana. Ese es el mensaje que dice la doctora Mirta Roses Periago, director de OPS-OMS. Claro. Entonces ya no es seguridad humana, policía, fuerzas armadas, sino es vivir en paz, vivir en armonía, vivir con la satisfacción que podamos decir qué bonito es vivir. Veamos las áreas de respuesta social de la promoción de la salud, generadoras de estilo de vida saludable. Y cuando hablamos, mire, estilo de vida saludable, se desarrollan o se ligan con lo que es la seguridad humana. Y hablar de seguridad humana nos conlleva a hablar de desarrollo sostenible. Todo está ligado.
Ahora nosotros hablamos de seguridad humana como una cosa novedosa, pero sin embargo ya desde hace muchísimos años se habla dentro de los derechos humanos lo que era la seguridad humana, sino que nos está costando todavía entenderlo claramente cuál es su definición. Uno de los primeros factores es la formulación de políticas públicas saludables. ¿Y en qué consiste? Acá tenemos autoridades, tenemos representantes de diferentes instituciones y es importantísimo trabajar en equipo. La salud no es del médico. El médico lo que hace es curación, hace medicina. La salud es mucho más amplia. Entonces, en la formulación de políticas saludables, hay que asegurar políticas que sean sectoriales, orientadas al desarrollo de condiciones favorables. Hay que promover la salud. Y no hablamos solamente ahora del salud del Ministerio de Salud. Por eso que ahora se habla de que la salud debe estar en todas las políticas. Todos tenemos que hacer salud. Yo como médico no puedo hacer nada por el agua. Aparentemente, porque sí podría de repente en el control, pero para que tengan acceso a la población, son otras las entidades. La contaminación ambiental son otras autoridades. Entonces, por eso es que todos tenemos que trabajar en el bien de la salud. Ya no puede decir, no, la salud es del médico y yo no hago nada. Señores integrantes, representantes de gobiernos, alcaldías, es el momento de ponernos en claro que la salud es una obligación de todos. Y por eso ya no hablamos de política de salud, sino salud en todas las políticas. Y esa salud en todas las políticas nos conduce a la seguridad humana. Por ejemplo, debemos de fomentar el consumo de alimentos saludables. El Ministerio de Salud ya sacó una ley para evitar la comida chatarra, por lo menos en los colegios. Pero sin embargo, nosotros vemos que en los colegios estamos luchando para que hayan kioscos saludables, hayan loncheras saludables, pero muchas veces las autoridades permiten que en la puerta estén los vendedores ambulantes, los mismos autoridades municipales. Cuando deberíamos, la misma ley nos da los factores, que dice, las calles, las avenidas son propiedad del transeúnte. Entonces, ¿por qué le damos permiso? No deberíamos permitir la venta ambulante y por lo menos prohibirlo aunque sea en 200 metros a la redonda de un colegio. Evitar el uso del alcohol, del tabaco y otras drogas adictivas. Estamos en una lucha antitabáquica. Va a haber una marcha para los últimos días de noviembre, donde incluso se está peleando con COLAT para que ya se prohíba completamente lo que es la propaganda del tabaco. Porque a veces las empresas nos sacan la vuelta. Fumar es dañino para la salud, pero lo ponen en unas letritas que a mi edad ya no lo veo ni con lupa. Pero sin embargo los niños van y sí lo ven. Entonces la idea es prohibir completamente la propaganda contra el tabaco. Hay que abogar por una distribución equitativa del ingreso económico. A veces hablamos de nuestra macroeconomía y decimos somos maravillosos, somos quizás el primer país en el mundo en nuestro ingreso macroeconómico. Pero eso llega a los bolsillos de la ciudadanía, en la microeconomía. Hay que promover lo que es la equidad de género. Vemos todavía esa gran violencia que existe entre lo masculino y lo femenino. Tenemos que aceptar la biodiversidad. El segundo factor es la creación de entornos de apoyo social, físico, económico, cultural y espiritual. Y decimos que en estos tiempos de rápido cambio y de adaptación social, tecnológica y laboral, hay que establecer condiciones que produzcan un impacto positivo sobre la salud. Tenemos que tener seguridad urbana. Ya la ley también lo dice, higiene ocupacional, la salud ocupacional, pero ¿se está cumpliendo? Acceso al agua potable, adecuar espacios de recreación, constituir redes de apoyo social y de autoayuda. Tenemos que fortalecer las acciones comunitarias. Hay que promover la participación de la industria, de los medios de comunicación, grupos comunitarios en el establecimiento de prioridades y toma de decisiones que afectan la salud colectiva. Esas acciones le corresponden ¿a quién? A los municipios. ¿A quién? A los ministerios de Educación cuando buscamos escuelas seguras y saludables. Hoy día nos acompaña la doctora Guadalupe, una luchadora tenaz, porque también en las universidades se formen las redes de universidades seguras y saludables. Hay que vigilar la salud pública. Y con esto decimos, el trabajo es conjunto, es de todos.
Hay que desarrollar habilidades personales. ¿En qué? Capacitando en conocimiento y habilidades para enfrentar retos de la vida y establecer objetivos de contribución para la sociedad. ¿En qué? En salud, en manejo de alimentos, potabilización del agua, eliminación de excretas, eliminación de desechos sólidos. Todo eso es salud. ¿Quién lo hace? Las autoridades, las universidades, no solamente el médico. Fundamentalmente hay que reorientar los servicios de salud. Hay que hacer una redefinición del sistema y el servicio de salud que consideran a la persona en forma integral y no solamente como un sujeto de riesgo. Hay que establecer redes de colaboración entre los proveedores y los usuarios. Ya no puede ser simplemente donde va el paciente a curarse. No es simplemente ir el enfermo. Los centros de salud deben de ser donde van las personas sanas para que estén cada día más sanos. Debemos desarrollar la atención primaria al domicilio, hospitalizaciones en casa y los servicios de desarrollo infantil. Miren, todas esas son actividades que tenemos que nosotros que desarrollar. Todo lo que hemos dicho es un trabajo en conjunto, en equipo, y que todos somos responsables y todos somos las personas que tenemos que poner el hombro y luchar con mucho esfuerzo. Para terminar, simplemente dejarles una fotografía de reflexión. Entonces ya no más hablemos de promoción y prevención de la salud, sino hablemos de promoción de la salud y prevención de las enfermedades. En promoción, estilo de vida saludable y que la salud no es de los médicos. Dice esto, ¿para qué tratar a la población y devolverla luego a las condiciones de vida que le enferman? En consultorio llega un paciente, se atiende y después regresa ¿a dónde? Si no ponemos las barbas en remojo y si no ponemos verdaderamente énfasis en cambiar todas las estructuras conocidas, se cumpliría lo que dice Einstein, de que si queremos sobrevivir tenemos que cambiar. Gracias.